No vamos a dar inicio a este acto que es una ofrenda a la Catrina de la Chatarra. Esta Catrina es la que más muertes se está llevando en nuestro país. Vamos a presentar los datos. Muertes vinculadas al sobrepeso y la obesidad, que representan un alto porcentaje de las principales causas de muerte en nuestro país. Muertes por enfermedades cardiovasculares, muertes por diabetes, muertes por tumores malignos. Un alto porcentaje de estas muertes se vinculan al sobrepeso y la obesidad. Y encontramos nosotros, revisando estos datos, que solamente en 6 años, entre 2015 y 2021, aumentaron las muertes asociadas al sobrepeso y la obesidad 50%. Esta es una catástrofe que no hay sistema de salud pública que pueda enfrentar. Solamente las políticas regulatorias, solamente las políticas de prevención pueden evitar o pueden cambiar esta tendencia, una tendencia acelerada en las muertes asociadas con el sobrepeso y la obesidad, que, repito, representan un alto porcentaje de las principales causas de muerte en nuestro país. Se trata de una pandemia frente a la cual no hay vacuna, una pandemia que existía antes que esta pandemia de la COVID. Es una pandemia que se mantiene, sigue creciendo y que se vincula directamente con el cambio en nuestros hábitos alimentarios por la invasión de la comida chatarra, las bebidas endulzadas. La propia Organización Panamericana de la Salud indica claramente que el aumento de sobrepeso y obesidad en América Latina y en México se vincula directamente con el alto consumo de estos productos, de estos alimentos con altos contenidos de azúcares, grasas y sodio. Y bueno, esta ofrenda la damos en el momento en el que las grandes corporaciones que no quieren que estas regulaciones vayan adelante, que no quieren que estas políticas recomendadas internacionalmente para enfrentar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, vayan adelante porque afectan sus intereses. Hay una confrontación entre los intereses de la industria que busca vender más de estos productos con excesos de sodio, de azúcares, de grasas, de calorías, y las políticas recomendadas internacionalmente, como las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que llaman a reducir el consumo de productos que tienen excesos justamente de azúcares, de sodio, de grasas, de calorías. Daremos datos en este encuentro con los medios de comunicación sobre cuál es la tendencia, cuál es la situación actual de las muertes provocadas por la Catrina de la Chatarra y el riesgo que tenemos de que políticas que han sido recomendadas internacionalmente, que se han establecido en México y que comienzan a presentar excelentes resultados, sean combatidos por estas corporaciones, como en este momento
está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde existen 5 amparos, uno de ellos que será discutido el próximo 9 de noviembre, es decir, la semana próxima, y que ponen en riesgo de que estas políticas que han sido apoyadas por organismos internacionales con plena documentación científica, con evidentes resultados, como la reformulación que ha provocado este etiquetado frontal, puedan ir para atrás. Nos referimos al etiquetado frontal de advertencia, a los octágonos que están combatiendo a través de amparos estas grandes corporaciones, especialmente lideradas por Coca-Cola, y que ponen en riesgo que avancemos en las políticas públicas. No es la primera vez, lo han hecho en contra de la regulación de alimentos y bebidas en escuelas, en contra de la regulación de la publicidad de estos productos no saludables dirigida a la infancia y en muchas otras políticas. Entonces quiero pasarle la palabra a Jorge Vargas, que nos dará datos sobre la magnitud que tiene la mortalidad en México vinculada al sobrepeso y la obesidad, cómo están estas tendencias. Gracias. Como lo comentó Alejandro, durante los últimos 6 años, aquellas muertes atribuidas al sobrepeso y la obesidad han aumentado más del 50% en México, cifra que podría estar muy por debajo si lo comparamos con cifras más atrás. Es decir, si nosotros ponemos más números más tangibles, 27 muertes cada hora ocurren por causa del sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Y esto es de notarse, pues, al igual que en el mundo, México tiene como principal causa de muerte las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares que incluyen la enfermedad del corazón, algunos tipos de cáncer y así como la enfermedad renal crónica. De hecho, se estima que casi más de medio millón de personas mueren a causa por las enfermedades crónicas no transmisibles cada año. Y esto no solamente es un número más, sino que el sobrepeso y la obesidad es uno de los principales factores de riesgo que conllevan a las enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, es el principal factor de riesgo conductual, por arriba del tabaco, por arriba de la actividad física, incluso por arriba del consumo de alcohol. Entonces, el sobrepeso y la obesidad contribuye en cerca del 49% de aquellas muertes que son provocadas por enfermedades del corazón, así como en el 56% del total de las muertes por diabetes son provocadas por el sobrepeso y la obesidad, al igual que el 56% del total de las muertes por enfermedad renal crónica son causadas por el sobrepeso y la obesidad. Casi el 36% de todas las muertes provocadas por tumores malignos es a causa del sobrepeso y la obesidad. Entonces, este sobrepeso y la obesidad es un factor muy importante para el problema principal que tenemos en nuestro país, las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto no es de hoy en día, sino que ya viene de años más atrás. De hecho, si recordamos un poco, existe una emergencia epidemiológica que ha lanzado la Secretaría de Salud desde el año 2016. Y eso no fue solamente por el azar del destino, sino que se mostró que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad actualmente, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, está en 7 de cada 10 adultos. La hipertensión está en la mitad de los adultos mexicanos. La diabetes es el 14% de la población adulta, la padecen la población mexicana. Incluso el 14% de la población adulta tiene enfermedad renal crónica. Y estos padecimientos no solamente se presentan en población que más tiene, sino que también se presentan en la población más vulnerable. Esta población en la que, debido a su propia presencia o a su propia vivienda, pues tienen un factor de riesgo más al empobrecimiento, no solamente al sistema de salud, que también impacta debido al gran número que está presentando y que está atendiendo a la población, sino que también atiende a la población vulnerable que se encuentra atendiéndose a estas enfermedades crónicas. Por ello, es importante tomar en cuenta aquellos factores que contribuyen al sobrepeso y la obesidad, como es la mala alimentación, principalmente por la comida. Por ello,
hago hincapié que las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente por diabetes, principalmente por enfermedades crónicas, es indispensable estar atendiéndolas hoy en día. Muchas gracias. Sí, damos la palabra ahora a Paulina Magaña, que nos hablará en gran medida de las causas de estas enfermedades, especialmente de estas muertes. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Ya señalaba la importancia de la obesidad y lo que está representando para nuestro país en causas de muerte. Y bueno, ¿cómo está relacionada la obesidad a lo que estamos consumiendo? Pues la mala alimentación es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar obesidad, y el alto consumo de productos ultraprocesados está directamente relacionada a esta condición. Entre más es el consumo de productos ultraprocesados, más es el riesgo, es decir, entre más incrementamos las porciones, pues vamos a tener un riesgo mayor. Y justamente no es casualidad que México sea uno de los principales países que tiene estas altas tasas de sobrepeso o obesidad, con 1 de cada 3 niños con esta condición y 7 de cada 10 adultos. Porque es en este mismo país en donde se han registrado los mayores consumos de productos ultraprocesados, con un promedio de 214 kilogramos de consumo de productos ultraprocesados y 163 litros de refresco por persona al año. Es decir, está vinculado el proceso de enfermedad y muerte con el consumo en México. El 92% de los niños y niñas en etapa escolar consumen bebidas azucaradas y solo el 24% están consumiendo verduras. Entonces vemos una diferencia muy importante entre los grupos de alimentos no recomendables con los recomendables, específicamente las bebidas azucaradas. Y es particularmente preocupante que este consumo inicie desde etapas tempranas, porque aquellos niños y niñas están creciendo acostumbrándose a estos sabores intensos de los productos ultraprocesados, generándoles adicción y siendo potenciales consumidores y prefiriendo estos productos por el resto de su vida. Sabemos que el consumo de ultraprocesados no es simplemente una decisión individual, no es tan simple como eso. Hay otros factores del entorno que determinan nuestras conductas alimentarias, y estos son los entornos alimentarios. Las muertes de sobrepeso y la obesidad en México seguirán creciendo si no avanzamos en las políticas públicas de manera urgente y si no cuidamos que estas políticas públicas estén libres de conflicto de interés por aquellas industrias que están poniendo estos productos en el mercado y que son las principales industrias que se están oponiendo a las políticas públicas a favor de una mejor alimentación. Ya hemos mencionado en diferentes ocasiones pues esta recomendación de políticas que se basa en las medidas fiscales, por ejemplo, como el 20% mínimo a los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados, así como enfocar pues esta regulación de la venta de alimentos tanto al interior de las escuelas como al exterior, y también la regulación de la publicidad masiva que tanto cautiva a la infancia. También en este paquete, que se va a hablar también más adelante, entra el etiquetado frontal de advertencia, que es una de las políticas que han hecho a México ejemplo a nivel mundial por la calidad y por la exigencia y la evidencia científica que se usó para esta política. Política que ha traído buenos resultados a 2 años de su implementación, como una mayor comprensión entre la población mexicana y una reformulación masiva de productos ultraprocesados. Sin embargo, hay industrias que se siguen oponiendo a este etiquetado a pesar de los resultados, con algunas acciones que están tomando en la Suprema Corte de Justicia. Entonces hacemos un llamado urgente para que las políticas públicas prioricen el interés público y no los intereses comerciales, y evitemos así que más mexicanos y más mexicanas mueran a causa de la obesidad. Por último, y antes de pasar a algunas preguntas que se pueden hacer también a través de esta transmisión, vamos a dar la palabra a Lore Castillo. Ella es directora de Salud Crítica y coordinadora de la red de organizaciones contrapeso. Gracias, Alejandra. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Y desde Salud Crítica nos sumamos a este llamado tan alarmante respecto al incremento
que se mantiene en las enfermedades no transmisibles y las muertes asociadas a estas condiciones. Es muy importante recalcar que se trata de condiciones prevenibles, tanto la obesidad como las enfermedades no transmisibles que se derivan de ello son condiciones que podrían ser prevenibles. Y ya lo han mencionado respecto a que los organismos internacionales han hecho una serie de recomendaciones basadas en la evidencia para adoptar regulaciones contundentes que por una parte contribuyen a disminuir la disponibilidad de productos ultraprocesados, así como a disminuir el consumo de estos mismos productos ultraprocesados, que son el común denominador que encontramos en estas condiciones que podrían ser prevenibles. En México, desde hace 2 años, ya hemos tenido avances en esta materia a través de la adopción del etiquetado frontal de advertencia. Y hay que recordar que, como bien mencionaba Paulina, el etiquetado de advertencia es una pieza clave de la estrategia integral para prevenir y controlar el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles, a las cuales también debe de sumarse la regulación de los productos no saludables en las escuelas, la regulación de la publicidad de productos no saludables que se dirige a la niñez y la adopción de medidas fiscales, de impuestos saludables para desincentivar el consumo de estos productos. El etiquetado frontal de advertencia como parte de estas medidas integrales ya ha demostrado ser una medida efectiva para disminuir el consumo de estos productos y para transformar nuestro entorno alimentario. Además de que se ha vuelto un referente en Latinoamérica como modelo a seguir, porque hemos visto que países como Argentina ya han adoptado el modelo mexicano como su etiquetado en el país. Y a 2 años de la implementación del etiquetado de advertencia, hemos observado que ya se ha vuelto el etiquetado más leído por la población en el país, por encima de la lista de ingredientes y de la tabla nutrimental. También el etiquetado de advertencia se ha vuelto el etiquetado más usado por padres y madres de familia. El 60% reportan usarlo para identificar productos más saludables para las niñas y los niños. También se ha convertido en el etiquetado que ha provocado la mayor reformulación de productos no saludables que se ha visto en este país, y que también es un etiquetado que ha desplegado una serie de estrategias para proteger a la niñez de los elementos publicitarios dañinos que están en los empaques de productos con nutrientes críticos. Es lamentable que a 2 años de la entrada en vigor de esta medida recomendada por organismos internacionales, que se basa en la mejor evidencia disponible, que ha sido apoyado por expertas y expertos y por organizaciones de la sociedad civil, es lamentable que a 2 años nuestros derechos a la salud y a la información nuevamente estén siendo cuestionados, que estos derechos en México no podamos darlos todavía por sentados y que debamos seguir vigilantes para defenderlos aun cuando ya fueron alcanzados. Porque en México, como bien han señalado, existen intereses comerciales que buscan provocar un retroceso en estos derechos que al día de hoy ya hemos tenido avances significativos. La semana pasada, en un acto público en el Congreso, diversos legisladores y legisladoras de diversos grupos parlamentarios hicieron un llamado a la Suprema Corte para defender esta medida, porque de ese tamaño es la situación a la que nos enfrentamos. Y es crucial en este sentido que la Suprema Corte escuche este llamado hecho tanto por los legisladores como el que estamos haciendo de parte de la sociedad civil y se sume al resguardo de esta regulación, así como de las demás regulaciones que han sido recomendadas por los organismos internacionales para hacer frente a esta situación gravísima de salud que vivimos en México. Muchas gracias. Gracias, Lore. Vamos a pasar a algunas preguntas. Que si hay alguien aquí que quiera hacer alguna pregunta. Llegó una que dice: ¿cómo se espera que continúe el proceso de los nuevos amparos interpuestos por la industria? El 9 de noviembre se discute en la segunda sala
el proyecto de sentencia al amparo presentado por la empresa Barrilitos, una empresa refresquera. Es una empresa de Arca Continental, que es la segunda embotelladora en importancia en América Latina de Coca-Cola. En algún momento, en la compra de la empresa del Valle, que tenía la propiedad de Barrilitos, la Comisión Federal de Competencia le prohibió a Coca-Cola comprar Barrilitos por dominancia en el mercado. Quien aparece es Arca Continental como la propietaria de Barrilitos. Sin embargo, en Estados Unidos aparece como propiedad de Coca-Cola. Es decir, sin lugar a dudas, este amparo de Barrilitos corresponde a los intereses de Coca-Cola. También hay otro amparo de Santa Clara, esta empresa de productos lácteos, propiedad ya desde hace años también de Coca-Cola. Entonces, la sentencia que se discute, el proyecto de sentencia, afortunadamente es un proyecto en contra del amparo. Votan 5 ministros, que son los integrantes de esa segunda sala, pero lo importante es que la mayoría, y si no, los 5, voten en contra de este amparo, para que cualquier amparo similar con los mismos argumentos sea desechado. Sin embargo, hay otros amparos que tendrán que discutirse, se tendrán que elaborar proyectos de sentencia, porque van sobre otros aspectos, van principalmente en el aspecto de la prohibición de los personajes en los productos que tienen sellos de advertencia. También van en contra de estas advertencias que muy bien se han establecido para proteger a los niños, de que si un producto tiene edulcorantes no calóricos se advierta, porque no son recomendables a niños, y también si un producto tiene cafeína, que se advierta a los niños, ¿no? Y a los padres de los niños, niñas y adolescentes, que no es recomendable para ellos. Entonces, esa es la situación actualmente de los amparos. Otra es, ¿cuáles son las proyecciones de cifras de muerte para obesidad y diabetes en los próximos años? Estamos trabajando en ello. Las tendencias, pues lo único que podríamos es encontrar estimaciones, pero realmente nos han sorprendido estos datos. No habíamos hecho el ejercicio, no habíamos visto ningún ejercicio sobre la estimación de muertes asociadas al sobrepeso y la obesidad durante este periodo, y las tendencias son alarmantes. No hay ningún sistema de salud pública. Hay una estimación, por ejemplo, la única que se ha publicado en una revista científica, que es la estimación de muertes asociadas a diabetes a lo largo de la vida para niños que nacieron, niñas que nacieron en nuestro país a partir de 2010. Las estimaciones son que 2 de cada niño o niña nacidos a partir de 2010 puedan desarrollar diabetes. Entonces los datos son alarmantes, y lo único que podemos hacer aquí son las políticas de prevención que cambien, ¿no?, este ambiente obesogénico, que lo más asequible en nuestro país son alimentos con exceso de azúcares, de grasas, de sodio, y que estas son las principales causas de enfermedad y muerte, el alto consumo de estos productos. Y otra más, que si hay realmente posibilidades de que el etiquetado desaparezca. Sí, nos llama la atención que la discusión se dé a puerta cerrada. Nos gustaría mucho escuchar, hemos podido saber de algunas consideraciones de algún ministro sobre asuntos que realmente nos sorprenden, porque son asuntos muy superados y que responden a una narrativa de la industria y que no tienen ninguna evidencia científica detrás, cuando este etiquetado se desarrolló pues con evidencia científica, con plenas discusiones en la Secretaría de Economía, dentro de un grupo de trabajo que podía estar totalmente, que la evidencia científica fue la base para
cualquiera de las características que tenemos en el etiquetado, porque el etiquetado no solamente son los sellos de advertencia que encontramos en los productos, sino también es la información que viene atrás, donde todos los azúcares están asociados, porque hay muchos tipos de azúcares que la población no reconoce por su nombre. También está establecido que no puede haber figuras, personajes atractivos para los niños en estos productos, para que no sea una forma de enganchar a los niños. Entonces hay muchos elementos en el etiquetado que están en juego y que en amparos posteriores se van a discutir en proyectos de sentencia. Y otra pregunta es si las cifras que se presentaron sobre muerte por diabetes se relacionan con la presencia de COVID. En el año 2020 se registran alrededor de 150,000 muertes por COVID y aparte se registran 45,000 muertes de personas que tenían diabetes y que murieron por COVID. Pero entonces la causa de muertes se establece por COVID, no por diabetes. Entonces aquí tenemos también el mismo fenómeno con enfermedades cardiovasculares, donde seguramente lo que vamos a tener o lo que encontramos es que muertes por COVID no se hubieran presentado si las personas no hubieran tenido una enfermedad cardiovascular. Entonces, todo esto requiere un análisis complejo de los datos, pero el sobrepeso y la obesidad ahí está presente. Y los datos que se han presentado aquí de muertes por sobrepeso y obesidad están subestimados, porque nada más hablan de las 10 principales causas de mortalidad y no de todas las causas de mortalidad, que muchas de ellas se relacionan también con sobrepeso y obesidad. Aquí hay una pregunta más. Buen día, desde Grupo Fórmula. Quería preguntarle, menciona 5 amparos del 9 de noviembre, bueno, ya nos explicó que era del tema de Barritos. Si nos pudiera detallar de los 5 amparos, de los demás que se han presentado, si ya están en la corte, ya pasaron, o sea, el estatus de esos otros, y específicamente de que cada uno, porque pues sí son, ya nos damos cuenta que son varios. Y en el del 9 de noviembre, ¿por qué? ¿Por el tema del etiquetado o es en particular por algún conflicto que tenga Coca-Cola con la empresa? Gracias. Sí, empiezo con la última pregunta. El amparo que se discute tiene que ver exactamente, o se refiere únicamente a las características del etiquetado de advertencia, sus criterios que establece para que se pongan este etiquetado. Hay otros etiquetados, como mencioné, hay otro de Santa Clara, que es Coca-Cola quien está detrás de este. ¿Y entra en el mismo de? No, en 9 nada más se discute el de Babelitos, ¿sí? Hay uno de Herdes también, hay uno de Mendelez, ¿no? Que es una empresa de dulces principalmente. Esos son los que ahorita recuerdo, son esos 3, bueno, son 4, Babelitos, Herdes, Santa Clara, Mendelez. Esos otros, el de Herdes trae todo, ¿no? Son criterios, tiene, por lo que sabemos también, porque